6. Confianza. En muchos aspectos, la confianza constituye la piedra angular del proceso natural de cambio de creencias. El diccionario Merriam-Webster define la confianza como la fiabilidad asegurada acerca del carácter, capacidad, fuerza o autenticidad de algo o alguien. Así pues, la confianza se caracteriza por una fe o creencia en algo futuro y probable. Confiamos, por ejemplo, en que una persona será fiel a su palabra o en que las cosas mejorarán. Emocionalmente hablando, la confianza está relacionada con la esperanza. Esta es una función de nuestra creencia en que algo es posible. La persona que tiene esperanzas de recuperarse de una enfermedad grave debe creer que tal recuperación es posible. Sin embargo, el sentimiento de confianza suele ser más fuerte que el de esperanza. Más que con la simple creencia de que algo sea posible, está relacionado con la expectativa de que suceda realmente. De hecho, la confianza constituye a menudo algo en lo que apoyamos cuando no tenemos pruebas. En ese sentido, la confianza se extiende más allá de la creencia, hasta el nivel de la identidad o incluso de la experiencia espiritual. En el ciclo natural del cambio de creencias, la confianza se tipifica por un estado que nos permite acceder más allá de nuestras creencias al estado en que éstas se forman. La experiencia de confiar en algo que está más allá de nuestras creencias o de confiar en un sistema mayor que uno mismo puede ayudar a que el proceso de cambio de creencias sea más suave, más cómodo y más ecológico. Cuando se utilizan de forma selectiva, los patrones de el poder de la palabra sirven como herramientas verbales que nos ayudan a apoyar este ciclo natural de cambio de creencias y nos conducen a una mayor apertura a la duda sobre las creencias y generalizaciones que nos están limitando. Cambio de creencias y estados internos. Como ponen de relieve los pasos del ciclo natural de cambio de creencias, nuestro estado interno representa una influencia importante para el cambio de creencias. Nuestros estados internos son muchos aspectos los contenedores de nuestras creencias. Si uno se encuentra en un estado positivo y optimista, le resultará mucho más difícil aferrarse a creencias negativas y limitadoras. Por el contrario, no resulta fácil mantener la congruencia con creencias positivas y potenciadoras cuando nuestro estado interno es de frustración, disgusto o temor. El estado interno de la persona está relacionado con la experiencia fisiológica y emocional que tiene en un momento determinado del tiempo. Los estados internos determinan en gran medida nuestra elección de comportamiento y de respuesta. Funcionan a la vez como una especie de filtro de muestras, percepciones y como puerta de acceso a determinados recuerdos, capacidades y creencias. Así pues, el estado interno de una persona ejerce una enorme influencia sobre su visión del mundo presente. Un viejo, aunque muy relevante proverbio de Nueva Guinea asegura: el conocimiento es tan solo un rumor hasta que está en el músculo. Una creencia, positiva o negativa, no es más que un rumor hasta que ya está en el músculo. Es decir, hasta que no hayamos incorporado somáticamente determinado valor o creencia y experimentemos emocionalmente sus implicaciones, seguirá siendo tan solo un conjunto disociado de conceptos, palabras o ideas. Las creencias y valores activan su poder solo cuando se conectan a nuestra fisiología y a nuestros estados internos. De forma parecida, el estado físico, el psicológico, el emocional en el que nos encontramos ejercen una gran influencia sobre los tipos de creencias que estaremos inclinados a incorporar. Considera, por ejemplo, la influencia sobre tu experiencia de las siguientes listas de estados. Estados internos positivos: tranquilo, relajado, flexible, fluido, centrado, confiado, optimista, atento, receptivo, seguro. Estados internos negativos: enfadado, tenso, rígido, atascado, ansioso, frustrado, dubitativo, distraído, cerrado, temeroso. Como puedes deducir fácilmente de tu propia experiencia, es mucho más fácil estar abierto a creer y asociarse a creencias positivas y potenciadoras cuando el estado interno es positivo que cuando no lo es. Una de las premisas básicas de la programación neurolingüística consiste en que el cerebro humano funciona de forma parecida a un ordenador, es decir,
ejecutando programas o estrategias mentales compuestas de secuencias ordenadas de instrucciones o representaciones internas. Ciertas estrategias o programas son más adecuados que otros para resolver determinadas tareas y son por consiguiente la estrategia que el individuo utilice lo que determinará en gran medida la mediocridad o la excelencia de su desempeño. La eficacia y la facilidad de que un programa mental se ejecuta viene determinada en gran medida por el estado psicológico del individuo. Evidentemente, si un ordenador tiene un chip defectuoso o la corriente que lo alimenta no es estable, no podrá ejecutar los programas con eficacia. Con el cerebro humano sucede lo mismo. El grado de atención, receptividad, estrés, etc. del individuo determinará la eficacia con la que podrá ejecutar sus propios programas mentales. Procesos fisiológicos profundos como el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la postura corporal, la presión sanguínea, la tensión muscular, el cuerpo de reacción, el tiempo, la respuesta galvánica de la epidermis, etc., acompañan a los cambios en el estado interno de la persona e influyen en gran medida en su capacidad para pensar y actuar. Así pues, el estado interno del individuo ejerce influencias importantes sobre su capacidad de actuación en cualquier situación. Nuestros estados internos están relacionados con la parte neurológica de la programación neurolingüística. El estado de nuestra fisiología y de nuestra neurología actúa a modo de filtro para establecer dónde centramos la atención y, por consiguiente, qué oímos y dejamos de oír y cómo interpretamos lo que oímos. Reconocer los estados internos de la persona, responder a ellos e influir en los mismos constituye una de las habilidades importantes para utilizar eficazmente el poder de la palabra. Reconocer estados internos e influir sobre ellos. A medida que avanzamos en los diferentes contextos y experiencias de nuestra vida, cambiamos de estados internos y accedemos a diversidad de ellos. Para la mayoría de nosotros, estos cambios han quedado en gran medida fuera de nuestra relación y elección. Respondemos a estímulos anclas que son a la vez internos y externos a nosotros como si funcionáramos por medio de un piloto automático. Sin embargo, es posible aprender cómo elegir nuestro propio estado. Poder influir y dirigir nuestros estados internos incrementa en gran medida nuestra flexibilidad individual y crea una probabilidad mayor de mantener creencias y expectativas positivas, así como de alcanzar los resultados apetecidos. La capacidad para reconocer estados civil útiles, así como de acceder intencionalmente a ellos en determinadas situaciones, nos proporciona más opciones sobre cómo experimentarlas y reaccionar ante ellas. En PNL, los términos selección de estado y manejo de estados se refieren a esta capacidad para elegir el estado más apropiado para cada situación o desafío y acceder a él. Uno de los objetivos de la programación neurolingüística es ayudarnos a crear una biblioteca de estados útiles y llenos de recursos. Al ser más conscientes de los patrones y de los estímulos que influyen sobre los estados internos, podemos incrementar el número de opciones disponibles para responder a determinada situación. Una vez conocidos los factores que definen e influyen en las características de nuestros estados internos, podemos seleccionarlos y anclarlos para que nos resulte más fácil recurrir a ellos. Entre los métodos utilizados en PNL para seleccionar y anclar estados internos, cabe citar la localización espacial, las submodalidades, colores, sonidos, brillo, etc., y los estímulos no verbales. Para reaccionar y comprender mejor nuestros estados internos, así como para ayudar a desarrollar nuestra capacidad de selección y manejo de los mismos, es necesario aprender a hacerlo inventario de procesos neurológicos. La programación neurolingüística ofrece métodos para ello: inventario de fisiología, inventario de submodalidades e inventario de emociones. Un inventario de emociones implica prestar atención a la constelación de componentes que constituyen nuestros estados emocionales. Un inventario de fisiología implica prestar atención a la postura corporal, a los gestos, a la posición de los ojos, a la respiración, a los patrones de movimiento.
Un inventario de submodalidades implica percatarse de las submodalidades sensoriales más notorias en nuestro estado interno, como el brillo, el color, el tamaño, las posiciones de las imágenes mentales, el tono, el timbre, el volumen de voces y sonidos, la temperatura, la textura, la superficie, etc. De las sensaciones kinestésicas. Estos tres tipos de inventario están relacionados con nuestras equivalencias de criterio y nuestras estrategias de realidad. Desarrollar la capacidad para inventariar en los tres ámbitos nos lleva a una mayor flexibilidad acompañada de agradable beneficio colateral de aumentar nuestro dominio sobre los estados psicológicos en que operamos. Ello nos permitirá realizar los ajustes necesarios para el estado en el que estamos interfiriendo con nuestra capacidad para alcanzar los objetivos deseados. Un ejemplo, mientras lees este párrafo ahora mismo, pon tus hombros en tensión. Siéntate desequilibrado, levanta los hombros hasta las orejas. Un estado fisiológico típico del estrés. ¿Cómo respiras? ¿Estás cómodo en ese estado? ¿Te parece indicado para aprender? ¿Dónde está tu atención? ¿Qué creencias acerca del aprendizaje mantienes en este estado? Ahora cambia tu posición, muévete un poco. Puedes levantarte y volver a sentarte. Busca una postura cómoda y equilibrada. Recorre tu cuerpo y elimina cualquier exceso de tensión. Respira profunda y tranquilamente. ¿Dónde está tu tensión en ese estado? ¿Qué creencias acerca del aprendizaje conectas con él? ¿Cuál de los dos estados conduce mejor al aprendizaje? Como este sencillo aspecto o como este sencillo ejercicio demuestra, los estímulos no verbales constituyen a menudo uno de los aspectos más relevantes e influyentes en el control y el manejo de los estados internos. Es importante reconocer la influencia del comportamiento, incluso de los más sutiles aspectos de la fisiología. Sobre los estados internos de las personas, diferentes estados o actitudes se expresan por medio de patrones de lenguaje y comportamientos distintos.